Ya, a ver. Hola chicos y bienvenidos a la tercera clase del curso de microbiología. En esta oportunidad vamos a explicar las bacterias que van a afectar ¿qué cosa? El sistema nervioso central. Yo soy Sierra Ruiz Flores y comencemos. Tabla de contenidos. ¿Qué vamos a ver en esta clase? Neisseria meningitidis o meningococo, Listeria monocitogenes, Streptococo agalactiae o del grupo B y Clostridium tetani. Empecemos con Neisseria meningitidis o meningococo. Generalidades. Esta bacteria es un diplococo, como pueden observar aquí, que va a poseer una cápsula. ¿Recuerdan qué le proporcionaba la cápsula a la bacteria? Una forma y una estructura. Pero aparte de eso, evitaba ¿qué cosa? La fagocitosis. Y es por eso que la cápsula es considerada un factor de virulencia. ¿Y qué es eso? Son las herramientas que tiene la bacteria para prevalecer dentro del organismo. La Neisseria es un gram negativo, es decir, se va a teñir de un color rojizo. Otra característica de estas bacterias es que poseen una menor cantidad de péptido-glucano, son más complejas que las gram positivas. ¿Y por qué? Porque presentaban una membrana externa. Eso es todo con respecto a generalidades. Ok, ahora pasemos a los factores de virulencia. Empezando por el pili, que está figurado aquí, en esta imagen, y así estaba figurado. Ya. ¿Qué proporcionaba el pili a la bacteria? Movilidad, principalmente. Pero aparte, va a proporcionarle adhesión o va a permitir la adherencia de la bacteria Neisseria meningitidis con su célula target, blanco o diana. Pero aparte, también va a poseer la bacteria una proteína OPA que va a cumplir la misma función de adhesión. Tenemos también, acá estaba la proteína OPA, ya. Tenemos también a la porina A y B, que está aquí, A y B, que van a evitar la síntesis de los fagolisosomas. ¿Y qué son estos? ¿Recuerdan el proceso de fagocitosis? Este era dado por algunos componentes del sistema inmune, como los macrófagos, neutrófilos, etc. Cuando estos comían, como un Pac-Man, a la bacteria o al microorganismo en sí, se encargaba de transportar esa bacteria hacia los lisosomas para que estos, junto con sus proteínas digestivas, pudieran eliminar a la sustancia extraña, como se puede observar en esta imagen. Lo que sucede es que tanto la porina A y B van a evitar la fusión de la bacteria junto con sus lisosomas, haciendo que ésta se quede dentro de la célula como si esta fuera un Uber. ¿Y para qué va a servir esto? Para que la bacteria pueda transportarse de manera tranquila a través de los vasos sanguíneos para poder llegar al sistema nervioso, como ya veremos más adelante. Luego tenemos a la beta-lactamasa, que va a generar una resistencia a la penicilina o a los antibióticos en general. Y finalmente los lipopolisacáridos o lipoligosacáridos que generarán una respuesta inflamatoria. Recordemos sus tres componentes, que era lípido A, núcleo polisacárido y el antígeno O. El lípido A generaba la respuesta inflamatoria y el antígeno O los serogrupos. ¿Cuál es la vía de transmisión de esta bacteria? Esta vía será aérea o respiratoria a través de las gotículas respiratorias o de fluye. Acá dice que se va a ir a un epitelio, que va a ser comensal y oportunista, pero vamos a ver eso a través de un ejemplo. Fíjense en esta imagen. Este señor lo vamos a llamar Patricio. Patricio tiene un sistema inmune fuerte, alto, y es por eso que va a ser un paciente inmunocompetente.
así se le va a llamar. Pero en su nasofaringe habita Neisseria meningitidis, pero de manera comensal porque no va a generar un daño ni patogenia, mucho menos. Aunque cuando Patricio estornude, va a eliminar gotículas respiratorias que poseen el meningococo hacia todo el ambiente. Y acá está, desafortunadamente, Pablo, que tiene un sistema inmune débil, no sé, por el estrés crónico, la universidad, el trabajo, lo que sea. Y Pablo lamentablemente inhala esas gotículas respiratorias con el meningococo. Este último va a ingresar a la nasofaringe de Pablo y se va a dar cuenta que tiene un sistema inmune bajo o va a ser un inmunodeficiente, un paciente inmunodeficiente. Así que va a aprovechar la oportunidad de esto y em, va a expandirse hacia los vasos sanguíneos. ¿Cómo así? Cuando está Neisseria meningitidis en el epitelio cilíndrico no ciliado de la nasofaringe inicialmente, luego va a invadir por una vía transcelular, es decir, a través de la célula, así, a través, por dentro de ella, hacia los vasos sanguíneos. Pero no va a viajar sola esa bacteria, sino su Uber o su transporte será el neutrófilo. Y el neutrófilo no lo va a eliminar por las porinas A y B como lo había mencionado antes. Dicho neutrófilo va a llegar hacia las arterias o los vasos sanguíneos cerebrales, perdón, de esta zona. ¿Pero para qué? Recordemos que el cerebro está protegido por 3 capas o 3 meninges. ¿Y cuáles son? Son dura lipa. ¿Cómo así? Dura madre, aracnoides y pía madre. La dura madre es la más externa y la pía madre la más interna. Entre la dura madre y la aracnoides tenemos a la barrera hematoencefálica, la cual es un conjunto de células endoteliales que van a recubrir los vasos sanguíneos para evitar el ingreso de sustancias extrañas. Y entre la aracnoides, que es esta, y la pía madre se encuentra el líquido cefalorraquídeo, muy importante. ¿Qué va a pasar? Neisseria llega a los vasos sanguíneos a través de los neutrófilos y va a ingresar al líquido cefalorraquídeo por una vía paracelular, o en otras palabras, a través del espacio intercelular. Cuando llega el líquido cefalorraquídeo, va a generar una respuesta inflamatoria gracias a los lipopolisacáridos, generando ¿qué cosa? La meningitis bacteriana. Eso sería todo con respecto a su patogenia. Ahora veamos los signos y síntomas clínicos que causa. En los infantes van a haber fontanelas inflamadas. ¿Qué eran las fontanelas? Son los sitios que unen las partes blandas del cráneo del infante. También está presente el epistótonos, que es la contracción crónica de los músculos. Ya veremos por qué más adelante. Después está letargia o cansancio. En los neonatos, la infección por Neisseria meningitidis va a estar caracterizada por una dificultad respiratoria o apnea, diarrea e ictericia, que es cuando se vuelve amarillo, en muy pocas palabras. Pero recordemos que la ictericia no solamente está caracterizada por alguna infección bacteriana, sino por una insuficiencia hepática, es decir, hay algún daño en el hígado. En los adultos, en cambio, va a haber una triada muy característica de no solamente una infección por el meningococo, sino por alguna infección en general hacia el sistema nervioso. ¿Y cuál es? Los cambios de conducta, la fiebre y la rigidez de nuca.
También hay cefalea, pero estos tres son los principales. Los adultos también presentarán una pleocitosis, que es el mayor recuento ¿de qué? De leucocitos en el líquido cefalorraquídeo. Y también presentarán exantemas y petequias purpúricas. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Los exantemas son aquellas manchas gigantes púrpuras y las petequias son esas manchitas pequeñas o como puntitos púrpuras. ¿Qué más? Acá hay algunos signos meningios principales como la rigidez de nuca que ya les había mencionado, el signo de Kerning, que es cuando nosotros al elevar la pierna extendida del paciente, este va a flexionarla de forma refleja. También tenemos el signo de Brudzinski, donde nosotros al elevar la cabeza del paciente, este va a flexionar las rodillas de forma refleja. El serogrupo más importante del meningococo es el B, y África es considerada el cinturón de la meningitis. Este es un caso clínico que lo obtuve del libro de Murray sobre Neisseria meningitis y quería saber si tienen alguna duda o consulta antes de pasar a la siguiente bacteria. O seguimos. Por mi parte, todo claro. Qué bueno. Ya, entonces seguimos. Ahora veamos Streptococcus agalactiae o del grupo B. Y ustedes estarán preguntando, ¿por qué el grupo B? Para eso tengo que explicarles qué es la clasificación de Lancefield. Esta es la división de las bacterias según su comportamiento en agar sangre, específicamente en su hemólisis. ¿Y qué era la hemólisis? La lisis o la destrucción de los glóbulos rojos. Dicha hemólisis se va a dividir en tres. Alfa hemólisis, donde será una hemólisis parcial. Beta hemólisis, donde esta será total. Y gamma hemólisis, donde no habrá este proceso. Acá se ve un poco solamente por fines educativos y ya. La beta hemólisis va a dividirse en 4 grandes grupos: A, A, B, C y G. Específicamente, Streptococcus agalactiae va a pertenecer a los beta hemolíticos del grupo B. Es por eso que se llama así. Ahora empecemos con las generalidades. Streptococcus, como bien su nombre menciona, va a ser un estreptococo o un coco o varios cocos en forma de fila que van a presentar una cápsula que va a darle una forma y estructura a la bacteria, que también evitará la fagocitosis. Les voy a repetir esto hasta que acabe el curso, creo, para que se quede bien claro. Esta bacteria va a ser gram positiva, es decir, se va a teñir de un color púrpura. Recordemos que la memotéquina, ¿no? Púrpura con positivo o morado con más. Y Streptococcus va a ser anaerobio facultativo, es decir, va a crecer en presencia o no de oxígeno, no le va a importar. Ahora veamos los factores de virulencia. Empezando por la LMB, que se va a unir, acá está, que se va a unir a la laminina evitando la unión intercelular. Tomen a la LMB como una roca que se encuentra entre las células evitando su adhesión. Tenemos también a la proteína beta, que va a inhibir a la inmunoglobulina A. Recordemos por inmuno, aunque creo que están llevando el curso, no sé si ya vieron la clase o no, pero como un spoiler, ¿ya? Las inmunoglobulinas van a dividirse en 5 grandes grupos. Inmunoglobulina M, que va a ser la más grande, la G, la A, la E y la D. La A está muy relacionada con el COVID porque va a estar muy presente en las mucosas respiratorias. Otro factor de virulencia es el FBP, que va a proteger a la bacteria del proceso de opsofagocitosis. ¿Qué es eso? Analicemos la palabra primeramente. Opso y fagocitosis. Fagocitosis ya sabemos qué es.
pero opso viene de opsonización. Y este es el proceso que realizan algunos componentes del sistema inmune para poder señalizar al microorganismo y luego este sea eliminado por algún macrófago, etc. ¿Pero qué va a pasar acá? No, pero relacionemos esto con un ejemplo. Esta imagen, casi me pierdo. Cuando tú estacionas tu auto en un lugar donde no debes, lo dejas ahí, no sé, durante todo el día, y pasa un policía y se da cuenta que has estacionado mal el vehículo, te coloca una papeleta o un papelito que dice que debe ser remolcado tu auto. Tú no te das cuenta, pasan los días y pasa el camión y se lo lleva por ese papelito que indica que debe transportar tu auto hacia, hacia el lugar donde remolcan los autos, no sé cómo se llama. Este es el proceso de opsonización. Luego tenemos a la peptidasa C5A, que va a ser parte del sistema de complemento del sistema de complemento, y que va a generar va a bloquear el ataque neutrofílico, es decir, va a inhibir a los neutrófilos. Y finalmente tenemos a la embolicina Cile, que creo que este factor de virulencia es el más importante, y este va a promover la hemólisis, que en este caso será la beta-hemólisis o una hemólisis total, y esta será del grupo B. Sigamos con la vía de transmisión, la cual será vertical, es decir, madre-hijo. ¿Durante qué cosa? El trabajo de parto o en los primeros meses por leche materna. ¿Cuál es el hábitat o el lugar donde van a estar las células target de esta bacteria? El tracto gastrointestinal y la vagina. Ahora veamos los signos y síntomas. Inestabilidad térmica o fiebre, ictericia, ya sabemos que es cuando alguien se torna amarillo, apnea o dificultad respiratoria, letargo o cansancio, convulsiones, vómitos, irritabilidad o cambios de conducta y rigidez de nuca. ¿Se dan cuenta que estos tres son parte de la tríada? Es que esto se va a repetir en todas las bacterias o microorganismos en general que afecten el sistema nervioso. ¿Cuáles son las complicaciones? Primero tenemos a la enfermedad neonatal de comienzo temprano, es decir, se va a presentar en los primeros 7 días, luego de una semana del nacimiento del neonato. ¿Presentando qué cosa? Neumonía, meningitis y septicemia. Con septicemia me refiero a aquella respuesta exagerada y muy letal para la persona debido a una infección bacteriana. Y con la enfermedad neonatal de comienzo tardío me refiero a que empieza 2 a 3 semanas luego del parto y va a haber una bacterimia, que es la presencia de las bacterias en la sangre, cuidado con eso, y la meningitis, que era, ya saben, la inflamación de las meninges. También está la infección en embarazadas, pero eso no es muy frecuente. Como resumen, el Streptococcus agalactiae va a ser un beta hemolítico, es decir, va a haber una hemólisis completa, y perdón, y el serotipo 3 va a ser más frecuente en las infecciones neonatales. La población que posee mayor susceptibilidad a estas infecciones serán las adultas embarazadas de mayor edad. Este es el caso clínico de Streptococcus agalactiae y ya estamos en la mitad de la clase. ¿Alguna duda antes de pasar a cuál? A listeria. Ajá, a listeria. ¿Quieren que repita algo? No sé. Bueno, chicos, seguimos. Ahora empecemos con Listeria monocitogenes.
Generalidades. Es un cocobacilo, es decir, va a tener una forma ovalada y va a ser saprófito, es decir, que se va a nutrir de sustancias orgánicas en descomposición. Va a ser gram positivo o se va a teñir de un color rojizo. No, de un color púrpura, perdón. Color púrpura. Y va a ser anaerobio facultativo, es decir, va a crecer en presencia o no de oxígeno. Factores de virulencia. Virulencia. Ya. Tenemos no. Antes de hablar de los factores, quiero mencionarles la vía de transmisión, la cual es oral a través del agua y alimentos contaminados o no pasteurizados, volviendo patógena la listeria que era saprófita. Con saprófita, aparte de que se va a nutrir de sustancias orgánicas en descomposición, me refiero a que va a estar en el ambiente sin molestar a nadie, sin generar patogenia ni nada. Solamente cuando el hospedero le ingiere, por algún motivo, se vuelve patógena para este. Así como las amebas en parasitología. ¿Cuál es el camino que recorre esta bacteria? Al ingresar, no va a ser como las demás que pasan directamente a los vasos sanguíneos ni nada por el estilo, sino que va a ser como un delfín. Recuerdan que el delfín primero toma como una propulsión para saltar hacia la superficie y luego vuelve y luego toma propulsión y para luego saltar y así constantemente lo hace. Lo mismo va a pasar acá. La listeria que está acá va a llegar o va a adherirse e integrarse a la célula a través de la internalina A, acá está, y la internalina B. La primera se va a adherir o se va a unir con la E-caderina y la segunda con la proteína MET, generando la adherencia y la futura integración de esta bacteria con la célula. La célula hospedadora, que en este caso es esta, va a decir o se va a dar cuenta que ha ingresado un agente extraño, así que lo va a envolver para luego transportarlo hacia los lisosomas, con sus proteínas digestivas para eliminarlo y ya saben del proceso. Lo que va a suceder aquí es que habrá una toxina listeriolizina O, la LLO, que va a formar poros o huecos a dicho saco, lo va a destruir sin importarle nada. Pero no va a estar sola, va a tener como complemento al fosfatidil inositol PLC, acá está, PIPLC, y también a la fosfatidilcolina PLC, que es así. Luego de ser libre, entre comillas, va a poder hacer lo que quiera en la célula. Y lo primero que hará será poliremis. Va a ser perdón, me confundí. Lo primero que hará será unir los filamentos de actina que encuentra en la célula para poder hacer una especie de propulsión, como si fuera un cohete. Y esto lo hará gracias a la proteína ACTA, con la ayuda de la internalina C. Así que acá tenemos a la ACTA más la internalina C. Ya. Y lo que va a generar esto como producto es una listeria con una colita o una propulsión, haciendo que ésta pueda viajar a través de las células como si fuera un cohete. Y es el mismo proceso. Así hasta invadir casi todo el sistema gastrointestinal. Al llegar al intestino, esta listeria va a romper la barrera intestinal, llegando a los vasos sanguíneos. Y ahí puede generar meningoencefalitis, que ojo, no es lo mismo que meningitis, porque la meningitis solamente es la inflamación de las meninges. En cambio, la meningoencefalitis es la inflamación de las meninges más la inflamación del encéfalo o del cerebro. Tenemos a la bacterimia, que es la presencia de la listeria en la sangre, y esta bacteria puede llegar a la placenta
generando un aborto espontáneo o una muerte prematura. Ok, ya. ¿Cuáles son los signos y síntomas que generará en pacientes inmunocompetentes? Una listeriosis no invasiva o que no va a ser sistémica, caracterizada por síntomas inespecíficos como la fiebre, cefalea, mialgia o dolor muscular y diarrea. En embarazadas, neonatos, adultos mayores o personas o pacientes inmunodeficientes va a generar una listeriosis invasiva, con lo que les había mencionado ya, una septicemia, meningoencefalitis, placentitis, que es una infección de la placenta, aborto espontáneo, sepsis, meningitis neonatal, etc. Con respecto al diagnóstico, se puede realizar un examen de líquido cefalorraquídeo, de sangre, de placenta y de líquido amniótico. Este es el caso clínico de la listeria y ya, y solamente faltaría Clostridium. Ese es 4. ¿Alguna duda, consulta? Ya, chicos. Empecemos con la última bacteria, que es Clostridium tetani. ¿Cuáles son sus generalidades? Esta va a ser un bacilo, acá no lo he puesto, pero es un bacilo. Gram positivo, se va a teñir de un color púrpura. Va a ser anaerobio, es decir, no necesita de oxígeno para su crecimiento. Y el periodo de incubación será de 3 a 21 días dependiendo su ubicación, aunque esto lo voy a explicar luego, no sé por qué lo puse ahí. X. ¿Cuál es su vía de transmisión? A través de mordedura de animales, quemaduras, ¿dónde están? Bueno, no está. Quemaduras, heridas de bala o punzocortantes como un piercing, un hierro oxidado, contaminado, etc. Y rasguños. Esta bacteria no va a afectar el estado mental ni la conciencia del paciente. Y los dos factores de virulencia más importantes son la tetanolicina, que es una hemolicina, y la tetanopasmina, que es una neurotoxina. Ahora hablemos de su patogenia. Bueno, todo esto va a depender de la ubicación de la lesión. ¿Y por qué? Porque esta bacteria va a ir desde la lesión cutánea hasta el sistema nervioso central mediante un transporte retrógrado. Es decir, desde las neuronas, no, desde la parte más distal de tu cuerpo, como los dedos del pie, hasta la parte más proximal, que sería el sistema nervioso central o el cerebro. ¿Qué pasa acá? El músculo o la contracción muscular en sí necesitará o se va a dar mediante neurotransmisores como la acetilcolina principalmente. Y cuando el músculo se debe relajar, se van a segregar neurotransmisores inhibitorios para para la contracción o para la relajación muscular. Pero ¿qué pasa? La tetanospasmina va a bloquear ese camino va a bloquear el camino de los neurotransmisores inhibitorios, generando una contracción mm, no crónica, sino una contracción, mm, mm, prolongada, digámoslo así. Y esto se va a evidenciar con el epistótonos, la risa sardónica, que parece que estuviera riéndose, pero es porque no puede relajar los músculos de la cara. El trismus o rigidez facial, donde nosotros no podemos cerrar la mandíbula, hablar ni comer.
También podría generar una dificultad respiratoria. También tenemos una tensión muscular generalizada, arritmias, hipotensión y un periodo de apnea, como les había mencionado. Este es el caso clínico de Clostridium tetani. Igual en cada caso clínico les marqué los síntomas y signos diferenciales de cada infección. Y eso sería todo. No sé que iba a durar más, pero traté de solamente explicar los puntos más importantes. Voy a dejar de grabar.